Esto es lo que la mayoría de la gente cree sobre las crisis económicas. Llegan de repente, los mercados se desploman de la noche a la mañana, los bancos cierran sin previo aviso, los estantes se vacían en horas. Un día todo está bien, al día siguiente no. Y no hay forma de verlo venir a menos que tengas acceso a la información adecuada al nivel adecuado. Es una historia convincente y es casi completamente errónea, porque cuando estudias realmente cómo se desarrollan los colapsos económicos, los reales, no la versión que se reconstruye a posteriori. Cada gran crisis en la historia moderna fue precedida por meses, a veces años, de señales de advertencia visibles, legibles y accesibles. No en informes clasificados, ni en terminales financieras que cuestan $10,000 al mes, sino en supermercados, gasolineras, vestíbulos de bancos, colas de farmacias y vecindarios. Las señales estaban allí. La mayoría de la gente pasó de largo, no por insensatez, sino porque no sabían lo que estaban mirando. Eso es lo único que separa a las personas que salieron de las que quedaron atrapadas. En Chipre 2013, los titulares de cuentas perdieron hasta el 50% de sus ahorros en un solo fin de semana. Las señales llevaban emitiéndose 11 meses. En la Alemania Oriental de 1988, los medicamentos comunes empezaron a desaparecer de las farmacias. 18 meses después, el gobierno ya no podía permitirse importarlos y luego dejó de existir. En Corea del Sur, 1997, las empresas de transporte contrajeron silenciosamente sus operaciones durante casi un año antes de que la moneda colapsara y el país acudiera al FMI. Ninguna de estas advertencias era secreta. Ninguna requería acceso especial. Eran visibles para cualquiera que supiera lo que estaba buscando. Eso es lo que es este vídeo. 9 señales, cada una documentada a través de múltiples crisis históricas en 9 países diferentes, a través de 9 tipos diferentes de perturbación económica, cada una observable ahora mismo en 2026 con nada más que tu teléfono, tus ojos y una rutina de vigilancia personal que puedes realizar en 45 minutos a la semana. Al final de este video, vas a caminar por un supermercado de forma diferente, a mirar el panel de precios de una gasolinera de forma diferente y a leer una notificación bancaria de forma diferente, porque la información siempre estuvo allí. Comencemos con la señal que te está ocurriendo ahora mismo cada vez que compras y que probablemente nunca hayas notado. La regla antes de la primera señal, un principio, corto, y que importa más que cualquier otra cosa que tratemos. Las crisis no ocurren de repente, se revelan de repente. Para cuando algo llega a la portada, ha sido visible en tu entorno durante meses. La portada no es una noticia de última hora. Es el momento en que el sistema dejó de ser capaz de ocultar lo que ya estaba ocurriendo. Las personas que salieron del colapso monetario de Hungría en 1946, de la incautación bancaria de Chipre en 2013 y del Beirut que comenzó a fracturarse a principios de la década de 1970, no eran más inteligentes ni estaban mejor conectadas que los demás. Estaban leyendo su entorno mientras todos a su alrededor esperaban a que los titulares les dijeran qué pensar. Los titulares son indicadores retardados. Describen lo que ya ha sucedido. Tu supermercado es un indicador adelantado. También lo es tu gasolinera, tu aplicación bancaria, tu farmacia y los carteles de venta de tu vecindario. Estos entornos transmiten información en tiempo real sobre la salud estructural de los sistemas en los que se basa tu vida. La habilidad que estamos construyendo hoy es la capacidad de leer esa transmisión antes de que los titulares la alcancen. Vamos allá. Ve a tu despensa. Coge una bolsa de patatas fritas. Busca un recibo del mismo producto de hace 2 años. Compara el peso en la etiqueta. Si es inferior, ya te has encontrado con la primera señal. Esto es reduflación. Los fabricantes reducen discretamente el tamaño de las unidades mientras mantienen estables los precios. También existe en tiempos normales como una gestión rutinaria de márgenes. La señal de crisis no es que un producto se vuelva más pequeño, es cuando varias categorías no relacionadas se aceleran simultáneamente. Ese patrón significa que los productores están absorbiendo explosiones de costes en las etapas iniciales mediante la reducción de unidades, porque subir los precios marcados les costaría clientes.
La presión ha excedido lo que los precios normales pueden soportar. La están liberando lentamente a través de paquetes más pequeños, confiando en el hecho de que normalizarás cada cambio antes de notar el siguiente. He aquí por qué evade sistemáticamente la detección. Tu cerebro evolucionó para rastrear el precio. Un número explícito que cambia visiblemente, pero casi no tiene una base de referencia fiable para el volumen. Una bolsa que se siente más o menos igual se registra como el mismo producto. Los fabricantes no explotan la estupidez, explotan la arquitectura específica de la percepción humana. En el Budapest de 1945, un panadero vendía hogazas más pequeñas al mismo precio. Sus clientes pensaron que era un ajuste de posguerra. Estaban viendo el primer acto del colapso hiperinflacionario de Hungría en 1946, que sigue siendo el peor de la historia registrada. Las hogazas más pequeñas no eran la crisis, eran el indicador adelantado. En 2026, la primera oleada de impactos de los aranceles sobre las importaciones agrícolas se ha desplazado a través de las cadenas de suministro nacionales. Desde principios de este año, los principales fabricantes de alimentos han revisado las especificaciones de los envases en docenas de líneas de productos simultáneamente. Esa aceleración simultánea en múltiples categorías es la señal. Fotografía el peso unitario, no el precio de estante. El peso de 5 productos habituales cada vez que compres. 4 semanas de fotos te dicen más que 4 meses de noticias económicas. Una reducción es normal. 2 en el mismo producto en 6 meses significa que la presión inicial no se ha resuelto. 3 significa que está empeorando. La tasa de cambio es la señal, no el cambio en sí. Te han entrenado correctamente la mayor parte del tiempo para tratar los estantes vacíos individuales como ruido sin importancia. Una entrega se retrasó. Variación aleatoria. Aquí está la distinción que cambia ese cálculo por completo. Que falte una marca es un problema de un fabricante. Que 3 marcas distintas de la misma categoría de producto estén ausentes simultáneamente es una señal del distribuidor. Un eslabón de la cadena de suministro está bajo suficiente presión como para afectar a múltiples fabricantes que se abastecen de la misma red regional a la vez. Si no hay ketchup Heinz, Heinz tuvo un contratiempo. Si Heinz, Hans y la marca blanca han desaparecido simultáneamente, algo se rompió en la capa de distribución entre las fábricas y tu tienda. Por debajo de eso hay una técnica en la que casi nadie piensa. Se llama frenteo. Los empleados de la tienda colocan los productos en la parte delantera de un estante para que la sección parezca completamente abastecida desde el pasillo. 5 latas en una fila ordenada parecen un inventario completo. Mira detrás de esas latas. Nada. 1 metro de espacio vacío. La tienda está encubriendo una restricción de suministro con una presentación visual. La próxima vez que estés en una tienda, busca detrás de la primera fila en 3 pasillos diferentes. Lo que encuentres allí es el inventario honesto. Lo que ves desde el pasillo es la historia con la que quieren que te quedes. A finales de los años 80, los tenderos de Moscú en la Unión Soviética recibieron instrucciones oficiales de describir cualquier escasez como una modernización temporal de la distribución. Detrás de ese lenguaje, los distribuidores regionales habían estado reduciendo los envíos durante casi 2 años. Los ciudadanos que rastrearon patrones de categorías en varias tiendas, no puntos vacíos individuales, sino las mismas categorías desapareciendo repetidamente, acumularon reservas domésticas antes del colapso. El sistema susurró durante 24 meses. En 2026, las categorías que merecen mayor atención son los huevos, los aceites de cocina, las proteínas enlatadas y los lácteos de larga duración. La intersección de las presiones en el suministro de aves de corral y las estructuras arancelarias de las importaciones agrícolas ya ha creado una tensión que se manifiesta como patrones de vacío de categorías en cadenas minoristas regionales específicas. Un indicio más, los carteles de límite de 2 por cliente. Ese cartel no se coloca sin una conversación a nivel de gerencia sobre las restricciones de suministro entrantes. La tienda está llevando a cabo su propio proceso de alerta temprana en público. Léelo. Deja de rastrear lo que rastrea la mayoría, el nivel que alcanzan los precios. Empieza a rastrear el ritmo al que cambian. La inflación normal tiene un ritmo. 3,41 en enero, 3,79 en julio. Un cambio en 6 meses. Absorbido y olvidado.
El estrés del sistema se ve diferente. 3:49 horas el lunes, 3:79 el miércoles, 3:59 2 semanas después, 3:99 la semana siguiente. Sin una dirección consistente, sin un intervalo predecible. El precio baila, cambiando más rápido que cualquier ciclo de actualización normal, a veces bajando antes de volver a subir sin lógica aparente. Cuando un precio se mueve así, la entidad que lo fija ha perdido la capacidad de modelar con confianza sus propios costes futuros. Los minoristas no cambian las etiquetas de precio a la ligera. Cuesta mano de obra y ancho de banda operativo. Cuando los cambios ocurren con una frecuencia inusual en múltiples productos simultáneamente, toda la estructura de costes de origen está en una inestabilidad activa. Nadie en la cadena puede planificar con antelación. En Harare, Zimbabue 2007, la frecuencia de revisión de precios fue el indicador adelantado más fiable del colapso que siguió. 6 meses antes del pico hiperinflacionario, los precios cambiaban varias veces al día, pero 6 meses antes de eso, habían estado cambiando semanalmente. Antes de eso, cada pocos días. Cada fase de aceleración predecía la siguiente. Los economistas que rastreaban con qué frecuencia se revisaban los precios, no qué nivel alcanzaban, describieron la trayectoria meses antes de que el público entendiera lo que estaba sucediendo. El gobierno acabó desplegando inspectores de control de precios para congelar los costes por ley. Esto es lo que siempre sucede cuando un gobierno suprime una señal de precio por la fuerza. El producto desaparece. Los comerciantes dejan de vender a precios inferiores al coste de reposición. Se puede legislar el número de la etiqueta. No se puede legislar lo que aparece debajo de ella. Fotografía las etiquetas de precio de los mismos 10 productos cada vez que compres. Cuenta los cambios por producto al mes. 2 cambios en el mismo artículo en 30 días es una bandera amarilla. 3 es roja. Cualquier producto que alcance 3 o más revisiones en un solo mes tiene una estructura de costes de origen en caos activo. Los bancos tienen una estrategia de comunicación diseñada con precisión. Todo lo que no importa, rediseños de tarjetas, anuncios de renovación de sucursales, se comunica a bombo y platillo. Todo lo que importa críticamente llega en notas al pie, letra pequeña o no llega en absoluto. Cuando un banco cambia algo que afecta al acceso a tu propio dinero, no recibirás una notificación proactiva. Lo descubrirás cuando intentes ejercer un derecho que creías tener. 4 cosas a vigilar. Tu límite de retirada diaria en el cajero automático. La mayoría de la gente no conoce su límite actual real hasta que intenta superarlo. Esto puede cambiarse unilateralmente sin notificación. Bajo estrés bancario, los límites se contraen silenciosamente mientras las instituciones gestionan las reservas de efectivo físico con más cuidado. Segundo, los tiempos de procesamiento de las transferencias bancarias. Las transferencias nacionales estándar se liquidan en un día hábil en condiciones normales. Cuando un banco está bajo presión de liquidez, ralentizando la salida de depósitos, mientras mantiene la apariencia de normalidad, los tiempos se alargan. Actualmente experimentamos tiempos de procesamiento ligeramente elevados. No es un inconveniente técnico, es una decisión de gestión de liquidez en lenguaje de atención al cliente. Tercero, las ventanas de mantenimiento. El mantenimiento rutinario es predecible, en noches de fin de semana y breve. Cuando las ventanas aparecen en tardes de días laborables, se alargan o se repiten con frecuencia en un corto periodo, la institución está gestionando algo no programado. Cuarto, la fricción del cajero en grandes retiradas de efectivo. Los bancos no tienen obligación legal de preguntar por qué retiras tu propio dinero. Cuando la pregunta resulte inusual, cuando tu respuesta genere vacilación, cuando la transacción se ralentice sin motivo, podrías estar experimentando una prueba de presión informal. En Chipre, marzo de 2013, el sistema bancario se suspendió durante 12 días. Cuando los bancos reabrieron, los depositantes con cuentas de más de 100.000 euros se encontraron con que hasta el 50% se había convertido en acciones de un banco en quiebra. Un rescate interno, bail-in, nunca antes utilizado en una economía occidental moderna. La señal llevaba emitiéndose 11 meses. Tiempos de procesamiento alargados, discretamente,
límites de cajero reducidos sin cobertura de prensa y retrasos inusuales en grandes transferencias. Aquellos que movieron sus depósitos durante esa ventana conservaron su dinero. Quienes atribuyeron la fricción a un inconveniente rutinario, no. Conoce tu límite real del cajero ahora mismo. Pruébalo. Anótalo con la fecha de hoy. Compruébalo de nuevo en 90 días. El precio de la gasolina es el precio al consumidor más observado en Estados Unidos. Todo el mundo rastrea el número. Casi nadie rastrea la diferencia entre los números. En condiciones normales de distribución, los precios del combustible en un área metropolitana varían solo unos pocos céntimos. Las relaciones de suministro regional y las estructuras mayoristas que rigen el combustible minorista crean diferenciales estables y predecibles. Cuando ese rango se expande, cuando la diferencia entre lo más barato y lo más caro de tu ciudad crece a 30, 40 o 50 céntimos, no estás ante una especulación de precios. Estás ante una fractura en la red de distribución. Diferentes estaciones acceden al combustible a través de diferentes relaciones de suministro, bajo una presión desigual. Algunas pagan más porque su cadena de suministro normal está estresada y recurren a fuentes secundarias. El diferencial en dólares entre lo más barato y lo más caro mide directamente cuán fracturada se ha vuelto la red de distribución regional. El diésel es la señal más sensible. Alimenta el transporte comercial, los camiones, el ferrocarril y la agricultura. Cuando el diésel sube desproporcionadamente respecto a la gasolina normal, la logística comercial está bajo estrés de suministro. Y cuando la logística comercial está bajo estrés, todo lo transportado a través de ella se vuelve simultáneamente más caro y menos disponible de forma fiable. En Irán, junio de 2007, el gobierno anunció el racionamiento de combustible en todo el país. Pareció llegar de la noche a la mañana. En 4 días, 12 gasolineras de las principales ciudades fueron atacadas e incendiadas. La respuesta pública fue explosiva porque el anuncio se sintió repentino. No lo fue. Los diferenciales de precios regionales del combustible habían estado aumentando de forma medible durante meses. Las gasolineras de las zonas periféricas habían empezado a exigir el pago solo en efectivo. Aparecieron límites informales por transacción antes de cualquier política oficial. El sistema de suministro había estado transmitiendo la decisión de racionamiento durante meses antes de que alguien en la autoridad estuviera dispuesto a nombrarla. Usa GasBuddy para mapear el diferencial de precios en tu área metropolitana, no para encontrar gasolina barata, sino para rastrear si la brecha se está ensanchando respecto a tu base de referencia establecida. Además, estate atento a los carteles de solo efectivo en estaciones que antes aceptaban tarjetas. Cuando un operador deja de aceptar pagos con tarjeta, el margen operativo ya no soporta el coste del procesamiento. Misma señal a escala de una sola estación. Cada producto en tu hogar cruzó al menos un océano para llegar allí. La economía de consumo moderna son, operativamente, contenedores moviéndose entre fábricas, puertos, centros de distribución y tiendas. La velocidad y el volumen de ese movimiento es el latido real de la cadena de suministro. No el mercado de valores, ni el PIB, sino las cajas. Cuando ese latido se ralentiza, los efectos tardan meses en llegar a tu puerta, pero llegan sistemáticamente sin excepción en los datos registrados. El sistema permanece invisible hasta que deja de funcionar, momento en el que anuncia el fallo a través de estantes vacíos y ventanas de entrega medidas en meses. Pero hay una señal indirecta disponible ahora mismo en tu teléfono. Tu estimación de entrega de Amazon es una medición operativa en tiempo real de la capacidad logística en tu código postal. Refleja cuánto inventario hay preparado en el centro de distribución regional que atiende a tu zona y cuánta capacidad de procesamiento tiene ese centro actualmente. Cuando Amazon ya no puede prometer sistemáticamente entregas en 2 días en tu área, ese centro está operando con una capacidad degradada por escasez de mano de obra, limitaciones de las instalaciones o porque el inventario de origen se está agotando más rápido de lo que la reposición puede compensar. Observa esto en múltiples vendedores. Si los minoristas externos de categorías de productos no relacionadas están ampliando las estimaciones de entrega simultáneamente en tu área, se trata de una señal logística sistémica.
no de la ineficiencia de un vendedor individual. La crisis de Corea del Sur de 1997, que requirió una intervención de emergencia del FMI, se había estado señalando en el sector del transporte de mercancías durante casi un año antes del reconocimiento público. Dos de las mayores operaciones logísticas del país habían congelado silenciosamente la expansión de su flota, aplazado los contratos de arrendamiento de equipos y ampliado los plazos de entrega nacionales. No era una noticia individualmente relevante, pero visto a través de múltiples empresas de logística en el mismo periodo, el patrón era claro. El sector del transporte se estaba contrayendo antes de que la economía admitiera oficialmente que algo iba mal. 5 meses después, el won coreano colapsó y el país acudió al FMI. Revisa tus últimos 5 pedidos de diferentes minoristas. Anota la fecha de entrega prometida frente a la real. Rastréalo mensualmente. Una tendencia creciente de ampliación, no un retraso puntual, sino un patrón constante, es una señal logística sobre el terreno que ningún analista financiero puede replicar. Un anuncio publicado durante 4 meses, un puesto republicado mensualmente sin ser cubierto, un reclutador que llama una vez y desaparece. Probablemente lo archivaste como burocracia corporativa. A veces es así, pero cuando este patrón se generaliza en múltiples empresas de varios sectores simultáneamente, se llama empleo fantasma. Y es un indicador adelantado medible de la confianza corporativa en la economía a corto plazo. Las empresas publican ofertas de trabajo para dar señales de salud a inversores, competidores y empleados, pero solo ejecutan las contrataciones cuando confían genuinamente en los ingresos a corto plazo. Cuando esa confianza se evapora, pero la presión para dar señales permanece, el anuncio sigue activo mientras el presupuesto se congela. El empleo fantasma existe para aparentar confianza mientras se aplaza el compromiso. La Oficina de Estadísticas Laborales rastrea esto a través del informe POLS, Encuesta de Ofertas de Trabajo y Rotación Laboral. El desempleo es un indicador retardado. Te dice quién ya perdió su trabajo. La proporción POLS entre vacantes y contrataciones reales es un indicador adelantado. Mide lo que las empresas están dispuestas a comprometer financieramente, a diferencia de lo que están dispuestas a anunciar públicamente. Cuando esa proporción diverge bruscamente, estás midiendo la brecha entre el rendimiento corporativo y la realidad corporativa. En Japón, a partir de 1990, las corporaciones continuaron publicando importantes ofertas de empleo en los principales periódicos. Incluso cuando el Nikkei había comenzado claramente su largo declive, los enormes conglomerados Keiretsu mantuvieron los anuncios de contratación por una cuestión de prestigio institucional. Detrás de esos anuncios había congelaciones de contratación sistemáticas. El puesto se publicaba, el proceso comenzaba y ningún candidato era nunca el adecuado. Esto continuó durante meses después de que el colapso del precio de los activos ya se hubiera registrado claramente en los datos. Lo que siguió fue la década perdida de Japón. El empleo fantasma fue el mecanismo por el cual las instituciones aparentaban públicamente confianza mientras aplazaban en privado la expansión que anunciaban. Layoff, FOI y TrueUp.io agregan datos en tiempo real sobre despidos reales y congelaciones de contratación a partir de anuncios de empresas y registros regulatorios. Visítalos semanalmente. Rastrea el equilibrio entre contrataciones y despidos en industrias conectadas con tu empleo. Cuando la fabricación y la logística muestran la divergencia más aguda entre las vacantes anunciadas y la actividad de contratación real, la economía física está señalando una contracción antes de que la narrativa dominante haya encontrado palabras para describirla. Estados Unidos fabrica muy poco de sus propios medicamentos. Aproximadamente el 80% de los principios activos farmacéuticos de los medicamentos estadounidenses se producen en India y China. Viajan a través de un sistema de suministro just in time, optimizado para la eficiencia de costes por encima de casi todo lo demás. El just in time es eficiente, también es frágil. El beneficio de eliminar el stock de seguridad se compra directamente a costa de la resiliencia. Cuando algo interrumpe la línea de suministro, un conflicto comercial, el cierre de una fábrica, un cuello de botella logístico, no hay amortiguador.
La interrupción pasa inmediatamente a través del sistema hasta el paciente. Los desabastecimientos de medicamentos siguen una secuencia predecible. La primera víctima es siempre el genérico, el de menor margen y más sustituible. Cuando solicitas tu genérico y el farmacéutico te ofrece la marca en su lugar, el suministro de genéricos se ha visto restringido. A continuación, la marca entra en lista de espera. 2 semanas se convierten en 4, y luego no hay fecha estimada. Después, el medicamento simplemente está ausente sin plazo de entrega. Las formulaciones pediátricas son siempre el indicador más temprano. Antibióticos líquidos, antitérmicos infantiles, los volúmenes más pequeños, los márgenes más estrechos, el menor amortiguador en cualquier parte de la cadena. Cuando la amoxicilina infantil está simultáneamente en lista de espera en múltiples cadenas de farmacias de una región, la interrupción casi con seguridad se extiende a otras categorías farmacéuticas que aún no se han hecho visibles en el comercio minorista. En la Alemania Oriental, los medicamentos occidentales empezaron a desaparecer de las farmacias aproximadamente 18 meses antes de que cayera el muro de Berlín en noviembre de 1989. Los tiempos de espera se ampliaron de días a meses. Los ciudadanos organizaban envíos privados de familiares de la Alemania Occidental. La causa real no fue un fallo de fabricación occidental. Fue una crisis de reservas de divisas de la Alemania Oriental. El país se estaba quedando sin moneda fuerte para pagar las importaciones occidentales. Las farmacias mostraban un síntoma de un sistema monetario ya vaciado. El gobierno lo llamó ajustes temporales de suministro. 18 meses después, el gobierno dejó de existir. La FDA mantiene una base de datos de escasez de medicamentos en FDA.gov, de acceso público, continuamente actualizada, disponible para cualquiera y consultada regularmente por casi nadie fuera de la industria farmacéutica. Compruébala mensualmente. Rastrea el recuento total y qué categorías terapéuticas se están añadiendo. Cuando la lista se amplía a afecciones comunes y extendidas, en lugar de fármacos especializados poco comunes, estás viendo una señal de la cadena de suministro meses antes de que la mayoría de la gente entienda lo que está viendo. Los carteles individuales de "se vende" no significan nada. Divorcio, jubilación, mudanza, nada destacable. Cualquier analista serio diría lo mismo, pero el sector inmobiliario a escala es el dato económico agregado más honesto que produce el entorno. Los precios de las propiedades representan el juicio colectivo a futuro de miles de actores individuales sobre el valor futuro de un lugar específico. Cuando ese juicio colectivo cambia, expresa información que las estadísticas oficiales aún no han captado. La señal es una combinación específica. El inventario aumenta mientras las tasas de alquiler caen simultáneamente en la misma zona. Los propietarios que pueden salir eligen vender en lugar de mantener. Un juicio de que el rendimiento ajustado al riesgo a largo plazo ya no justifica mantener el capital allí. Los propietarios están bajando los alquileres porque el grupo de inquilinos se está reduciendo o su capacidad financiera está disminuyendo. Cuando ambas cosas ocurren a la vez, el capital inteligente se está marchando. No es una venta por pánico. Es la salida silenciosa y deliberada de personas que han hecho las cuentas y no les gusta el resultado. Uno de los indicadores económicos adelantados más útiles involuntariamente jamás creados es la estructura de precios de alquiler de trayecto único de U-Haul. U-Haul fija los precios de los alquileres de un solo sentido dinámicamente basándose en la oferta y la demanda en tiempo real en cada ubicación. Cuando un gran número de personas abandona una ciudad, el inventario de camiones se agota y los precios de salida suben. Cuando la gente llega, los precios bajan. El diferencial de precios entre mudanzas idénticas de un solo sentido, con origen en diferentes ciudades, produce un mapa de flujo de población en tiempo real que ningún informe demográfico gubernamental puede igualar en términos de actualidad. Comprueba cuánto cuesta actualmente un alquiler de trayecto único desde tu ciudad a un destino importante. Luego comprueba el inverso. La asimetría te indica la dirección en la que se mueve la multitud. En Beirut, entre 1973 y 1975,
Las transacciones inmobiliarias estaban transmitiendo la fractura que se convertiría en la guerra civil libanesa. Más de 2 años antes de que se dispararan los primeros tiros, los barrios de religiones mixtas estaban experimentando una clasificación demográfica silenciosa y ordenada. Las familias cristianas hacia el este, las musulmanas hacia el oeste. Cada transacción individual parecía ordinaria, realizada por razones declaradas y mundanas. Nadie estaba siendo forzado. La gente estaba tomando decisiones de vivienda racionales basadas en la sensación privada de que el entorno se estaba volviendo menos estable. Los agentes inmobiliarios lo llamaron clasificación natural del mercado. En 1975, Beirut estaba en guerra, dividida físicamente a lo largo de líneas que correspondían casi exactamente a los patrones demográficos visibles en los datos de propiedad desde 1973. Pasa 15 minutos en Silo o Redfin. Fíjate en los días en el mercado. ¿Cuánto tiempo permanecen las propiedades antes de venderse? No solo los precios de cotización. Cuando los días promedios se alargan, combinado con crecientes reducciones de precios y un aumento simultáneo del volumen de nuevos anuncios, los vendedores están más motivados que los compradores. Esa asimetría es una evaluación colectiva a futuro de la trayectoria de la zona. Conoce lo que dice sobre tu zona antes de que se convierta en una noticia local. 9 señales, 9 países, 9 tipos diferentes de crisis. La información era visible antes de cada colapso. Ahora bien, ¿qué haces al respecto? Aquí tienes una dosis de realidad, una pieza honesta de contextualización antes del sistema. La mayoría de los canales se saltan esto porque no es lo suficientemente satisfactorio, pero importa más que casi cualquier otra cosa que hayamos cubierto. Ninguna de estas 9 señales por sí sola significa nada decisivo. 0. Los cambios individuales son ruido. Las cadenas de suministro son flexibles. Los mercados respiran. Los bancos actualizan sus infraestructuras en horarios normales. Si tratas cada una de estas señales como una alarma de incendio, te convertirás en la persona que ha predicho 10 de los últimos 0 colapsos económicos. Te quemarás. Tu credibilidad contigo mismo se erosionará. Y cuando llegue realmente una convergencia genuina, te habrás entrenado para ignorarla. El patrón es la señal. La tasa de cambio es la señal. Múltiples señales de diferentes categorías convergiendo dentro de la misma ventana de observación. Esa es la señal. No hay crisis económica en el registro histórico moderno precedida por un solo indicador de advertencia. Cada congelación bancaria, cada colapso monetario, cada ruptura de la cadena de suministro que creó penurias reales para la población civil fue precedida por cúmulos, múltiples categorías deteriorándose simultáneamente. El cúmulo es lo que separa el deterioro sistémico de la variación de fondo. ¿Una señal se mueve de forma inusual? Anótala. ¿2 en categorías diferentes en el mismo mes? Aumenta tu frecuencia de observación. 3 o más en categorías diferentes en el mismo mes, pasa de la observación a la preparación. Segunda verdad, incluso cuando las señales son reales, acertar con el tiempo es difícil. Las economías sostienen el estrés estructural mucho más tiempo de lo que predice el análisis racional. La intervención política y la negación institucional pueden alargar la brecha entre la alerta temprana y el impacto real por meses o años. Las señales te dicen en qué dirección moverte y para qué prepararte. No te dan una fecha. Esperar que lo hagan es como la gente, o bien se sobreprepara de forma insostenible, o descarta patrones genuinos porque nada ocurrió en el plazo esperado. Lo que estas señales te dan es tiempo de reacción. Históricamente, eso ha sido suficiente. Aquí tienes tu sistema personal de alerta temprana. 45 minutos. 3 días de tu semana. Eso es todo. El lunes es tu escaneo del mercado. Ya estás en la tienda. Fotografía el peso unitario o la cantidad. No el precio de estante, el peso de 5 productos que compres cada semana. Los mismos 5 cada lunes, sin sustituciones. Camina por 3 pasillos buscando vacíos de categorías. Secciones donde múltiples marcas de la misma categoría de producto estén ausentes simultáneamente. Busca carteles de restricción de cantidad en 3 estantes diferentes. Mira detrás de la primera fila
y mide la profundidad real del inventario frente a lo que presenta el frenteo. Anota cualquier cartel de solo efectivo en las cajas. 10 minutos mientras ya estás allí. El miércoles es tu escaneo digital. 3 fuentes, 15 minutos. GasBuddy. Mapea el diferencial de precios en tu área metropolitana. Rastrea si la brecha entre lo más barato y lo más caro se está ensanchando respecto a tu base de referencia establecida. No si la gasolina está cara. El precio alto es la historia de portada. El ensanchamiento del diferencial es el indicador adelantado. Layoff, FEE. Comprueba el equilibrio entre contrataciones y despidos en industrias conectadas con tu empleo. ¿Está creciendo la brecha entre los puestos anunciados y las contrataciones reales? ¿Cuál es la tendencia de 4 semanas? Base de datos de escasez de medicamentos de la FDA en fda.gov. ¿Ha cambiado el recuento total de medicamentos en escasez en más de 10 desde la semana pasada? Anota qué categorías terapéuticas se están añadiendo. 15 minutos. Ahora tienes una lectura actual de la salud logística de tu ciudad, la trayectoria del empleo en tu sector y el estado del suministro farmacéutico del país. La mayoría de la gente nunca armará este cuadro porque nunca se le ocurrió mirar. El viernes es tu control bancario. 90 segundos. Entra en tu aplicación bancaria o usa tu cajero automático. Comprueba tu límite actual de retirada diaria. Anótalo con la fecha de hoy. Compáralo con lo que registraste el mes pasado. Si no conoces tu límite real, averígualo esta semana. Registra el número. Compruébalo de nuevo en 30 días. Ahora, el sistema de puntuación. Cada vez que observes una señal clara, inequívoca y definitiva, no un quizás, no una variación ambigua, sino una coincidencia genuina con los patrones que tratamos en este vídeo, anota un punto. Un estante frenteado donde el fondo estaba vacío. El mismo vacío de categoría en múltiples marcas. El mismo producto cambiando de precio 2 veces en 2 semanas. Tu límite de cajero más bajo que el mes pasado. El recuento de escasez de la FDA sube más de 10. El diferencial de combustible metropolitano es más amplio que tu base de referencia. Las ventanas de entrega de Amazon se amplían en múltiples vendedores no relacionados. Al final de cada mes, suma tus puntos. De 0 a 2 puntos es ruido de fondo normal. Nada está convergiendo. Continúa con la rutina, sin cambios. De 3 a 5 puntos significa que algo se está acumulando. Eleva tu reserva de alimentos y suministros hacia los 30 días. Aumenta el efectivo físico que mantienes fuera del sistema bancario. De 6 a 8 puntos significa que múltiples sistemas están bajo estrés simultáneo. Este nivel históricamente indica una tensión estructural significativa. Amplía tu reserva a 90 días. Revisa tu suministro de medicamentos, almacenamiento de combustible y posicionamiento financiero fuera de las instituciones convencionales. 9 o más puntos en un solo mes es una convergencia multisistema. Este es el umbral que, en el análisis histórico, precede sistemáticamente a una interrupción significativa. La respuesta adecuada es dejar de prepararse y empezar a ejecutar los planes que ya has trazado. La lógica no es la paranoia, es actuarial. Múltiples variables independientes deteriorándose simultáneamente es una correlación que significa algo. Un aumento calibrado y sistemático de la preparación en respuesta a una observación cuantificada no es obsesionarse con el fin del mundo, es ingeniería. Volvamos a Budapest, otoño de 1945. El panadero con las hogazas más pequeñas. Sus clientes no eran tontos. Hacían exactamente lo que hace la gente racional ante la falta de un marco para leer las señales del entorno. Aceptaron la explicación más tranquilizadora disponible, archivaron el cambio como un inconveniente temporal y siguieron adelante. Fue una respuesta completamente sensata. También fue la equivocada. No porque les faltara inteligencia, sino porque les faltaba una habilidad específica que habría cambiado la conclusión. Esa habilidad es la que tienes ahora. Las personas que superaron el colapso monetario de Hungría crearon reservas antes de que el pengo se convirtiera en papel de pared. Las personas que mantuvieron sus ahorros durante el rescate interno de Chipre en 2013 movieron sus cuentas antes de que se anunciara el festivo bancario. Las personas que sacaron a sus familias de Beirut antes de que la guerra civil se cristalizara en geografía física
Habían leído los datos del vecindario antes de que el conflicto tuviera nombre. Ninguno de ellos tuvo más suerte que sus vecinos. Ninguno tenía mejores fuentes de información. La información era la misma para todos. Las señales eran visibles para cualquiera que entrara en las mismas tiendas, usara los mismos cajeros automáticos y pasara por delante de las mismas gasolineras. La diferencia era que sabían lo que estaban mirando. Llegaron antes. Actuaron antes de que actuar fuera urgente, antes de que la multitud entendiera lo que estaba sucediendo, antes de que las opciones que habían parecido abundantes se redujeran a lo que todavía estuviera disponible en medio del caos. Ese es todo el juego. Siempre ha sido todo el juego. Llegar pronto, mantenerse calibrado, moverse proporcionalmente. Esto no es una retirada de tu vida. No es una declaración de que todo está colapsando. Es la aplicación constante y racional del reconocimiento de patrones a tu entorno inmediato, ejecutada sin drama en 45 minutos a la semana, de una manera que te da un tiempo de reacción para la toma de decisiones que la mayoría de las personas a tu alrededor simplemente no tendrán. Las señales ya están ahí fuera. Algunas de ellas se están transmitiendo ahora mismo, en 2026, en patrones que resultan históricamente familiares para cualquiera que haya dedicado tiempo al material que hemos cubierto hoy. Tú ya has dedicado ese tiempo. Lo que hagas con esta información es, y siempre ha sido, enteramente decisión tuya. Si este desglose de las señales ocultas en nuestra economía ha cambiado tu forma de ver tu entorno cotidiano, suscríbete al canal y dale a me gusta a este vídeo. Nos dedicamos a descubrir los patrones históricos y los datos en tiempo real, que a menudo pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Mantente informado, mantente preparado y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de observadores vigilantes. El próximo capítulo de nuestra historia se está escribiendo en los pasillos y en los surtidores ahora mismo. No te pierdas la próxima actualización.